El día que mi hijo de 2 años murió en la cama del hospital, salté de un edificio alto. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a los 18 años. En esta vida, Leo renunció al examen de admisión a la universidad, solo para verme antes de que me fuera a estudiar al extranjero. En mi vida anterior, para estar con él, renuncié a mi oportunidad de estudiar en el extranjero, me fugué con él y tuve un hijo fuera del matrimonio. Pero antes de nuestra boda, Leo lo pensó mejor. Se arrepintió de no haber elegido su futuro, sino haberme elegido a mí. Esta vez, al encontrarme con Leo, que corrió al aeropuerto a verme, lo abandoné decididamente y me subí al avión para viajar al extranjero. Al regresar a China, él era dueño de una empresa con un valor de mercado de cientos de millones de yuanes, sostenía en sus brazos la antigua campana del campus y me envió una invitación de boda. Al verme llegar con una barriga enorme, se burló de mí por tener un hijo fuera del matrimonio. Ante su burla, no me importó en absoluto. Mostré mi anillo de bodas y me acaricié la barriga. Gracias. Voy a tener este bebé dentro del matrimonio. Ya es mi segundo hijo. El primero, Amanda. No te vayas a estudiar al extranjero. ¿De acuerdo? La gente entraba y salía del aeropuerto. Leo sudaba a mares y me agarró sin soltarme. Esas manos me agarraron con todas sus fuerzas. Cuando vi su cara, me sentí un poco aturdido. A los 18 años. Leo siguió actuando sin pensar en las consecuencias. Iba a estudiar al extranjero. Y él renunció al examen de admisión a la universidad para venir al aeropuerto a detenerme. Amanda. Quédate. Solo hazlo por mí. Me miraba fijamente. La fuerza en las manos de Leo se hacía cada vez más fuerte. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante y abrazarme, se oyó una exclamación desde atrás. ¿No es hoy el examen de admisión a la universidad? ¿Estás loco? ¿Estás aquí molestando a mi hija? Cuando mi madre dijo esto, mi padre tenía la cara oscura y vino a separarnos a Leo y a mí. Amanda. Vámonos rápido. Por favor. Leo tenía los ojos rojos y la voz entrecortada por los sollozos. Parecía que no había nada más en sus ojos excepto a mí. Pero... Bofetada. Antes de que mi padre pudiera reaccionar, le di una bofetada. Aunque aún no había reaccionado, lo empujé con todas mis fuerzas. Todo lo que tenía en la mano se le escapó de la cabeza de golpe. El agua le corría por el pelo. Leo aún no había reaccionado del todo. Dejó el examen y corrió a verme. Pero le di una buena bofetada. Cuando levantó la cabeza, me quedé junto a mis padres, manteniéndose alejado de él. Perderse. Ver la expresión de dolor en su rostro. No sentí ni una pizca de lástima. Señalé la entrada del aeropuerto. Sonreí. ¿Por qué debería dejar de estudiar en el extranjero? Quiero ir. Un sapo quiere comerse a un cisne. ¿Qué te hace pensar que puedes pedirme que me quede? No te lo mereces. Leo. Eres tan repugnante. Un poco incrédulo. Cuando se puso de pie tambaleándose, me preguntó con los ojos rojos si era porque mis padres me obligaban. Negué con la cabeza. Cuando extendí la mano, le hice señas para que mirara mi muñeca. La pulsera que llevo es un regalo de mi madre el año pasado. Cuesta 200 vacas y yuanes. Uno de mis teléfonos móviles vale lo que cuesta vivir un año. Tus padres tienen que trabajar 3 veces para ganar esa cantidad. Seré sincero, Leo. No quiero vivir una vida difícil. Piérdete. Cuando volví a avanzar, Leo ya no me detuvo. Después de que mis padres intercambiaron una mirada, mi padre sonrió. Es solo una aventura entre niños. No te lo tomes en serio. Jovencito, mañana. Ya puedes irte. No lo puedo creer. No podía creer que su novia, que ayer lloró y se despidió de él por teléfono, lo hubiera hecho. Estaba decidida a romper con él. Cuando intentó acercarse de nuevo, ya no lo soportaba. Llamé a los guardias de seguridad del aeropuerto. Y se llevaron a Leo justo delante de mí. Un momento. Lo miré y sonreí con malicia.
Obviamente parecía que me estaba acosando con malicia. He visto a mucha gente como él. ¿Pueden entregarlo a la policía o mantenerlo encerrado unas horas más? Así jamás podría ponerse al día con el examen. Abrió los ojos de par en par. Y contuvo la respiración. Incapaz de decir una palabra. La luz en sus ojos se apagó de repente. En la mirada decepcionada de Leo. Subí al avión sin dudarlo. En el momento en que despegó, dejé escapar un suspiro de alivio. De ahora en adelante. Seríamos extraños. 2. Cuando volviera a China. Ya era el 9º año. Cuando recibí la invitación de boda que Leo me había regalado, me sorprendí un poco. Cuando vi la dirección del hotel, fruncí el ceño. Si no me equivoco. Este hotel no era barato. Al menos. En mi vida anterior. Leo simplemente no podía permitirse reservarlo. En ese momento sentí un poco de curiosidad. Me moví la barriga de embarazada que se asomaba y le enseñé la invitación a la persona que estaba detrás de mí. Cariño, quiero ir a echar un vistazo. Tras recibir respuesta, le envié un mensaje a mis padres. Mamá. Nuestra familia de 4 regresará a China en unos días. El día de la boda llegó como estaba previsto. Y había muchos invitados. No tuve tiempo de admirar la lujosa escena de la boda. Solo pude protegerme el vientre con cuidado. Leo ocupaba un lugar prominente. Un traje a medida y de alta costura realzaba su gran temperamento. Saludó a los invitados con una sonrisa radiante. Y no me vio. Comparado con hace 9 años. Parecía aún más animado. Caminé despacio. Y la gente seguía pasando a mi lado. Había gente que conocía y gente que no. En poco tiempo una gran multitud se reunió alrededor de Leo. Eres realmente especial. Gerente general Leo. Un antiguo compañero de clase que ahora se ha convertido en una persona excepcional. Convertirse en director ejecutivo y casarse con una mujer rica y hermosa. Realmente hiciste realidad esa promesa. Con el gerente general Leo, que posee cientos de millones. El suelo temblaría si diera un par de pasos. Todo el mundo ha estado hablando de tu empresa últimamente. Eres tan joven. Y da mucha envidia. Has encontrado el camino correcto en inversión y negocios. Rodeado de gente. Obviamente Leo aún no me había visto. Alguien entre la multitud habló y les hizo señas a todos para que se apartaran. El novio es la persona más importante hoy. Todos. Hagan paso y dejen que nuestra novia aparezca. La ceremonia ya había terminado. Y la novia, que se había puesto su vestido de novia, apareció entre los vítores. Isabella, con un anillo en la mano, se acercó a Leo. Se miraron y sonrieron. Tomó con ternura la mano de Isabella y la protegió con cuidado, dejándola apoyarse en su pecho. La ceremonia nupcial ya era agotadora. Te dije que descansaras antes de salir. Alguien a su lado armó un alboroto. Dijeron que Leo era considerado. Luego hubo una risa afable. Dijeron que en cuanto la otra persona aceptó su propuesta, no pudo esperar y se casó en menos de un mes. Fue premeditado. Muy intrigante. Obviamente esta boda tardó mucho en prepararse. Incluso el vestido de novia se personalizó durante al menos un año. Es una obra maestra de un maestro. ¿El siguiente paso es tener 2 hijos en 3 años? Hubo risas entre el público. Pero de repente alguien mencionó mi nombre. Por suerte el encabezado se cumplió gracias a Upside. Nuestro gerente general, Leo, no se acercó a Amanda en ese entonces. ¿Cómo podría esa persona tan fría e ingrata merecer a un hombre tan cariñoso? Esta frase despertó los recuerdos del grupo. Tras algunas exclamaciones, alguien rió. Todos nuestros antiguos compañeros de clase están aquí. ¿Acaso el gerente general Leo y Amanda se acostaron para que se arrepintiera? La esposa de Leo en sus brazos soltó una risa coqueta y les dijo a todos que no armaran un escándalo. ¿Cómo se atreve a venir? No se burlen de ella. Después de todo, todos somos viejos compañeros de clase. Salvémosle las apariencias.
Todos elogiaban a Isabella por su bondad, aunque fuera de corazón. Incluso defendían a alguien como yo. ¿Qué clase de persona era? Lo pensé. Mi novio abandonó el examen de admisión a la universidad y corrió al aeropuerto a verme. Pero solo vio el fin de mi decidida partida. Se arrodilló frente a la villa de mi familia durante todo un día y una noche. Incluso cuando llovía a cántaros, no se fue. Pero aún así. No miré atrás. En cambio, me burlé de él sin piedad y rompí con él unilateralmente. En su momento más desgarrador. Lo llamé desde el extranjero y le pedí al conductor que le cobrara 300 taos y yuanes y le dije que se fuera. Leo. Estos 300.000 yuanes deberían ser suficientes para comprar tu futuro después de perder el examen de admisión a la universidad. Toma el dinero y vete. No mereces estar conmigo. Recordando esto, saqué los bocadillos que la persona de casa me había preparado antes de salir. Tomé uno y me lo llevé a la boca. Parpadeando pensé en mi corazón, ¿y qué? Leo simplemente no merece estar conmigo. No se lo merecía. Tercero, ya había tomado una mala decisión una vez. En la vida anterior. Cuando me perseguiste hasta el aeropuerto, me ablandé. Amenacé con suicidarme para dejar de estudiar en el extranjero. A pesar de la oposición de mis padres, me fugué con él. Amanda. No te preocupes. Definitivamente te trataré bien. Claro que le creí. Desde el momento en que decidí ir con él. Confié en él incondicionalmente. Desafortunadamente. Aunque fuera por su falta de educación. Sin cualificación. Viviendo en la pobreza. O renunciando a mis ideales por la realidad. No me inmuté. Pero Leo no pudo. En el 6º año que llevábamos juntos. Cuando por fin logramos formar nuestra propia familia, Leo dijo que se arrepentía. Mirando mi barriga abultada. Dijo que no me abandonaría. No me abandonaría. Pero tampoco me quería mucho. Desde que nació nuestro hijo hasta que cumplió 2 años. Todavía no decía que se casaría conmigo. Bajo las miradas extrañas por tener un hijo fuera del matrimonio. Me convertí en una vergüenza para mis padres. Mi padre se enojó tanto que enfermó. Ese día, de repente, sufrió un derrame cerebral y murió en el hospital. La familia de Leo también se desintegró. Ese día, Leo me dirigió sus primeras palabras en pocos días. Amanda. Tu familia se ha arruinado. No pude ver con claridad su expresión. Más tarde me enteré de que era feliz. En el fondo. Tenía cierto resentimiento hacia mí y hacia la familia de Leo. Con el tiempo este resentimiento se hizo cada vez más fuerte. Y sin duda explotaría algún día. Le molestaba que si mis padres no hubieran insistido en enviarme al extranjero en aquel entonces, no habría renunciado al examen de admisión a la universidad para venir a buscarme y arruinar su propio futuro. Se arrepintió. El día que me enteré, Leo y yo estábamos separados por la carretera. Estaba sosteniendo a mi hijo. E Isabella estaba a su lado. Papi. Fue el niño de 2 años menos quien lo vio primero. En cuanto miré hacia allá, inconscientemente contuve la respiración y quise esconderme. Pero justo delante de mis ojos, Leo saludó al niño. Y el niño era como una cometa con su baratija. Corriendo hacia el otro lado de la ronda. ¡Pum! El sonido ensordecedor de los frenos y el impacto me dejaron paralizado. Solo después de ver a mi hijo muerto en la cama del hospital en ese accidente, vi aturdida la mirada de asco en los ojos de Leo. Estaba equivocada. Y también me arrepentí. En el momento en que subí a la azotea pensé en la otra vida. Nunca volvería a elegirlo. Mi sueño se hizo realidad. El niño bajo mi vientre me pateaba. Bajé la cabeza y al principio quise irme en silencio. Pero una voz me detuvo. ¿Quién dijo que Amanda no vino a la boda? No es ella. En cuanto levanté la cabeza, me encontré con innumerables pares de ojos. Llevaba un vestido de maternidad común y corriente. Con una trenza sencilla. Mi ropa era sencilla. Comparada con Isabella, sentada en el asiento principal,
parecía un mundo aparte. Con solo un golpe en su vestido a medida y un vestido a medida, probablemente podría comprarme toda la ropa de pies a cabeza. Nunca me importaron estas cosas porque las tenía todas. Pero no me importaban. Aunque algunos sí. Dios mío. Solo han pasado unos años desde la última vez que nos vimos. ¿Qué clase de vida has estado viviendo en el extranjero? Creí que vestías de oro y jade. Vamos. Acabas de regresar. ¿Por qué viniste a la boda vestida así? Es un poco irrespetuoso, ¿no? Al fin y al cabo, es la exnovia del gerente general Leo. ¿No es esto un poco indigno de ella? Las voces seguían llegando a mis oídos. Y cada vez más miradas se fijaban en mí. Algunos me sonreían. Y algunos me miraron de arriba a abajo. Luego dejaron escapar un suspiro bajo. Sus miradas burlonas iban y venían entre Isabella y yo. Desde que me descubrieron, ya no necesitaba irme en silencio. Me estoy poniendo en orden. Me acerqué a los recién casados y les entregué el sobre rojo que había preparado. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Feliz boda! Leo no tomó el sobre rojo. Bajó la vista para ocultar la mirada. Tras unos segundos de vacilación, se quedó frío y dijo gracias. Isabella frunció el ceño y me miró. Su mirada se posó en mi vientre. Y ella se echó a reír. Leo. Hace años que no vuelves. Y en cuanto vuelvas tienes una barriga enorme. Ni siquiera te he oído decir que te casaste. ¿Podría ser un caso deliberado de invasión genética? En cuanto salió esta frase, Leo de repente me miró la barriga. Y su rostro mostró una expresión algo complicada. ¿Estás embarazada? Cuarta mirada de Leo. Asentí generosamente habiendo cumplido mi respuesta. Con una sonrisa amable en mi rostro. Sí. Tengo 6 meses. Un grupo de personas intercambió miradas. Sin saber qué pensaban. Leo frunció los labios y habló como si sintiera lástima por mí. No esperaba que así fuera tu vida. Como si recordaras algo. Isabella, en sus brazos, me miró de reojo. Con una mirada de orgullo en su rostro. Y me dirigió una mirada de desdén. Por cierto. Amanda, probablemente no sepas esto. Gracias por los 300. Querido, le diste lo que merecías, como si hubieras enviado a un mendigo. Leo puede lograr lo que tiene hoy. Y tiene que agradecerte tu ayuda. Ahora que lo pienso, yo también debería agradecerte. Había gente riéndose. En medio de la risa, Isabella levantó la barbilla. Y una mirada de desdén se posó en mi vientre. Ah. Viniste sola. Y el padre del niño no apareció. Quedaste embarazada antes del matrimonio. Y el padre del niño es irresponsable. ¿Es tu vida realmente difícil? Bueno. Las mujeres siempre tienden a sufrir pérdidas. Después de estas pocas palabras, me convertí en una pobre desgraciada que quedó embarazada antes del matrimonio, y cuyo padre se había fugado. Las risas se hicieron más fuertes. Y algunos empezaron a abuchearles. Les gritaban a Leo y a su esposa. Gerente general Leo. Señora gerente general Leo. ¿Qué hace ahí parada? ¿Por qué no muestra un poco de caridad y ayuda a esta mujer embarazada? Dijo ser la exnovia del gerente general Leo. ¡Qué vergüenza! Leo no dijo nada. Pero Isabella asintió. Es cierto. Pero la cosa es que simplemente me gusta hacer obras de caridad. Con miradas maliciosas clavadas en mí. Isabella se tapó la boca y se rió. Compartiendo información privilegiada con los presentes. Amanda. Has sido una niña rica desde pequeña. Qué lástima. No ha habido noticias de la familia Leo en los últimos años. Me temo que ya no aguantaron más. Todos sabemos que estás bajo mucha presión. En este momento. Definitivamente tenemos que ayudarte. Se tocó la barbilla. Isabella fingió pensar por unos segundos. Recuerdo que todavía hay un puesto en la sucursal. Aunque es un poco cansado.
No es para tanto. Al menos es un trabajo como minero urbano blanco con beca. En tu situación actual, no tienes trabajo ni ingresos. ¿Verdad? Es cierto que no tengo trabajo ni ingresos. Pero tampoco los necesito. Evitando con cuidado a las dos personas que tengo delante. No soportaba el fuerte olor a perfume que olía. La forma en que la evitaba. En los ojos de Leo. Parecía que estaba escapando de mi inferioridad. Me agarró de repente ignorando los celos en los ojos de Isabella. Su rostro se volvió frío. Te conseguiré un trabajo en mi empresa. Mi empresa es al menos mejor que la actual familia Leo. Me liberé rápidamente del hombre con un giro astuto. En cuanto me liberé, me cubrí el vientre y retrocedí un paso. No hace falta. Piensas demasiado. Fif, mirando su palma vacía. El rostro de Leo se ensombreció. Amanda. A veces si solo te importa la cara. También sufrirás. La cara de Isabella se congeló. Apretó los dientes. Tiró de la manga de Leo. Cariño. Quizás piensa que el dinero es muy poco y no le da mucha importancia. ¿Por qué no le das un cheque? Considéralo una donación. En cuanto salió esta frase, algunos antiguos compañeros que se consideraban justos empezaron a abuchearme a carcajadas. ¿Cuánto le diste al gerente general Leo entonces? Y él te dará lo mismo. Ni un centavo más. ¿Y bien? ¿Te arrepientes ahora? Mira tu situación actual. Comparado con Nuestra Señora, el gerente general Leo. Es como si uno fuera un cisne y el otro un cuervo. Mundos aparte. ¿Y el que llevas en la barriga? Apuesto a que ni siquiera encuentras al padre del niño. Todos se reían de lo mal que vivía. La mano de Leo que sostenía la copa de vino se tensó. Y había un atisbo de decepción en sus ojos cuando me miró. Pensé que me rechazaste porque ibas a vivir una vida mejor. Pero no esperaba que lo hicieras. No te valoras. Su mirada me recorrió. Abrazó a su esposa con fuerza, creando distancia entre mí y yo. Como si fuera una barrera infranqueable. No me lo esperaba después de tantos años. A Leo todavía le gustaba meterse en los asuntos ajenos y dejarse engañar por su propia inseguridad. Isabella me lanzó una mirada de advertencia. No quería que otros desviaran la atención de su esposo. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. Su sonrisa se ensanchó. Y su mirada al mirarme estaba llena de asco. Adivinemos quién es el padre del niño. Esta frase llena de interés despertó inmediatamente la atención de los demás. Por un momento todos los temas se centraron en mi barriga. Supongo que es un extranjero. Después de todo, ha estado en el extranjero. ¿Quién sabe qué ha estado haciendo? Debe ser muy pobre. No se compara con nuestro gerente general, Leo. Así que es demasiado inferior para presentarse. Sé más audaz. Quizás el hombre no quiso asumir la responsabilidad y huyó hace mucho tiempo. Por eso regresó a China. No he sabido nada de su boda. Así que debe ser un embarazo no planeado. TSK. Supongo. Cuanto más hablaban, más excesivo se volvía. Leo frunció el ceño mientras escuchaba y no pudo evitar decir algo. De acuerdo. No hay necesidad de complicarle las cosas a una mujer embarazada en mi boda. Arqueé una ceja y lo miré. No esperaba que fuera el primero en no soportarlo. Isabella aún quería decir algo. Pero un hombre de traje se acercó de repente y le susurró algo. Estaba cerca. Escuché lo que dijo el hombre. Jefe. El gerente general Alexander, al que usted invitó, ya respondió. Probablemente llegará a la boda con su familia en unos 10 minutos. Leo se puso serio de inmediato. Levantó la mano para indicarles a los demás que guardaran silencio. Luego tomó la mano de su esposa y le anunció buenas noticias. Tengo un invitado importante que viene más tarde. Por favor, siéntanse libres de disfrutar. Algunos le guiñaron el ojo a Isabella con curiosidad, preguntando quién era el invitado importante. Sonrieron radiantemente al ver su regalo.
Abrió la boca con una mirada de superioridad. Era el gerente general Alexander, a quien se ve a menudo en las revistas de entrevistas. Vino especialmente desde el extranjero para asistir a nuestra boda. Es el futuro socio de mi esposo Leo. Al oír esto, las miradas envidiosas de los invitados se posaron en ellos dos. Algunos estaban confundidos. Al recordar a sus compañeros, buscaron en Internet la identidad del gerente general Alexander. Maldita sea. Es como la historia de un director ejecutivo dominante que cobra vida. Y además es medio chino. Un hombre rico de primera categoría. Impresionante. Con su excepcional pasado familiar y su riqueza. A Alexander no se le puede llamar un soltero codiciado. La clave está en su atractivo. Desafortunadamente tuvo una relación seria. Se casó justo cuando tenía edad para casarse. Dicen que ya tiene un segundo hijo varón. Le tengo muchísima envidia a su esposa. Déjame ser ella por un día. Quienes miman a sus esposas se enriquecen. Igual que nuestro gerente general, Leo. Ya nadie me hacía caso. Todos los temas giraban en torno al gerente general Alexander. Pronto, atisara. Un niño con aspecto mestizo apareció en la boda rodeado de guardaespaldas. El pequeño parecía tener unos 3 o 4 años. Su carita regordeta intentaba parecer seria. Isabelle se levantó la falda y se inclinó para saludarlo. Con una sonrisa forzada. ¡Qué niña tan linda! Vamos, vamos. Vamos. Quiso tocar la mano del niño, pero éste la esquivó. La sonrisa en su rostro se congeló. Antes de que pudiera reaccionar, el chico se abalanzó sobre mí como una bala de cañón. Se detuvo un poco al llegar a mi lado. Y con movimientos suaves. Su suave cuerpo me abrazó. Mamá. No me esperaste. Mirando la cabecita esponjosa en mis brazos. El hombre que se encerraba detrás no estaba muy contento. Una mano grande se posó en mi hombro y me atrajo hacia sus brazos. El importante invitado que Leo había estado esperando con ansias estaba ahora de pie detrás de mí, atendiendo las miradas sorprendidas del grupo. Sonreí. Levanté la mano y mostré generosamente el anillo de bodas que llevaba varios años usando. Perdón. Olvidé presentarte. Me casé muy joven. Este es un niño nacido dentro del matrimonio. Y ya es mi segundo hijo. Sexo, la escena fue un poco incómoda. Presa del pánico, alguien tiró la copa de vino sobre la mesa. El nítido ruido despertó a los presentes. Todavía un poco aturdido. La mirada de todos iba y venía entre mí y Alexander. Y mi barriga, visiblemente embarazada. Solo Leo e Isabella no pudieron ocultar su sorpresa. Y sin darse cuenta hablaron al mismo tiempo. ¿Cómo pudo el gerente general Alexander? Solo estás diciendo tonterías, ¿verdad? Antes de que ambos pudieran terminar de hablar, vieron a Alexander ponerme una tarjeta y hablarme en voz baja. Con una expresión de ternura en el rostro. Era tan incómodo como si se hubieran comido una mosca. Por un instante. Nadie volvió a hablar. Tras unos minutos de estupor, alguien soltó un par de risas. Cambiando su anterior especulación maliciosa, me felicitaron. Mira. Ya nos conocíamos desde hace tiempo. ¿Por qué no dijiste nada de casarte? ¿Qué cosa tan importante? Ni siquiera nos lo contaste. Justo ahora. Viste al gerente general Leo y a Isabella ayudándote con entusiasmo a encontrar trabajo. Y no dijiste nada. ¡Qué vergüenza! Desde las duras palabras anteriores hasta los halagos y obsequios actuales. En cuanto apareció Alexander. Todos callaron. La mirada de desprecio anterior se había convertido en envidia y celos. ¿Por qué no dijiste nada? Te encanta bromear. Nuestra Amanda tiene muy buen gusto. Al elegir un hombre hay que elegir al mejor. ¿Quién dijo que nuestra Amanda está cada vez peor? La vida que lleva es algo que ni siquiera podemos soñar. Así es. Ni siquiera tiene un callo en la mano. Su cara es exactamente igual que cuando estaba en la escuela. No hace falta decir qué clase de vida lleva.
Aunque digo que una mujer rica como yo no necesita trabajo. Algunas personas se acercaron para charlar conmigo y me mostraron el código QR de sus teléfonos. Dijeron que querían agregarme como contacto. No pude evitarlo. Tomé la mano de Alexander. Me reí. No hacía falta. ¿Lo olvidaste? No es que no quisiera decirlo. Me echaron del chat grupal en aquel entonces. Así que no pude avisarte. La boda se celebró en el extranjero. Y fue hace varios años. Es normal que no lo supieras. Rechazaste educadamente agregarlos como amigos. Las expresiones en los rostros del grupo eran un poco incómodas. En aquel entonces. Cuando me fui al extranjero y abandoné a Leo, este grupo de gente me llamó desalmada y dijo que no lo merecía. Incluso me insultaron de todas las maneras posibles. Ni siquiera Isabella pudo evitar defenderlo. ¿De verdad tienes que renunciar a él tan rotundamente solo por la diferencia en tus orígenes familiares? Eres muy realista. Se publicó en el grupo un vídeo de Leo arrodillado bajo la lluvia. Frente al delegado. Se veía muy pequeño. Entonces solté un suspiro bajo. Me bloquearon y me expulsaron del chat grupal. Bajé la mirada. Le di un mordisco al pastelito. Me pareció demasiado grasoso. Después de que Alexander se diera cuenta. Me dio un vaso de agua. Después de beberlo, tiré de su manga. Hay demasiada gente. Salgamos a caminar. De la mano del pequeño Evan, que está a mi lado. Me di la vuelta y salí. Al ver que estaba a punto de irme, alguien no podía quedarse quieto. Amanda. Quien me llamó fue Leo. Pero fue Isabella quien habló. Con una expresión desagradable en el rostro, forzó una sonrisa y levantó su copa de vino. Mientras con la otra mano, apretaba con fuerza el dobladillo de su falda. Amanda, estás siendo un poco grosera. Al menos deja que Leo y yo te ofrezcamos un brindis y tomemos una copa con el gerente general Alexander. Séptimo, la mano de Alexander, que descansaba sobre mi hombro, se movió ligeramente indicándome que no hablara. Levantó la cabeza y miró a Isabella un par de veces más. Entonces sonrió con dulzura. Deja que mi secretaria beba por mí. A mi esposa no le gusta que beba. Hablaba chino con fluidez. Tenía un rostro frío y atractivo como una escultura, y dijo que escucharía a su esposa. De reojo. Noté que la mano de Isabella casi le desgarraba el dobladillo de la falda. Leo dio un paso adelante. Quería hablar con Alexander. Pero cuando su mirada se posó en mí, no pudo hablar. Después de unos segundos. Respiró hondo. ¿No querías decirlo? ¿Me lo ocultabas a propósito? Cuando rompiste conmigo entonces. ¿Fue porque lo conociste? ¿Es esta tu mejor opción? Se irguió. Su mirada recorrió los anillos de boda de Alexander y de mí. Se burló. Sigues siendo el mismo. No has cambiado nada. Levantó su copa de vino hacia Alexander a modo de gesto y luego bebió el vino de un trago. Gerente general Alexander. Le recuerdo amablemente que la persona a su lado tiene un corazón inquebrantable. Es más duro que una piedra. Desde que me fui al extranjero hasta ahora, han pasado 9 años. Cuando Leo llegó al aeropuerto sin dudarlo. Probablemente no esperaba que lo rechazara. Después de todo, en aquel entonces. Siempre pensé que no podría vivir sin él. Pero cuando pasa el impulso, la gente acaba arrepintiéndose. ¿De verdad valió la pena renunciar al examen de admisión a la universidad por mí? Cuando lo acompañé a vivir en un sótano. Cuando no teníamos dinero para las revisiones prenatales, pero di a luz a nuestro hijo en el momento más difícil. Y cuando vi a mis viejos amigos ascender en sus carreras mientras él solo podía quedarse en casa y luchar para llegar a fin de mes. Como era de esperar. Todavía se arrepentía. Solía decir que se casaría conmigo cuando tuviera dinero. Pero incluso cuando tenía un coche nuevo y una casa nueva, y el niño tenía 2 años, nunca me propuso matrimonio. Amanda. ¿Crees que si no hubiera ido al aeropuerto en ese entonces? Nosotros.
Esos recuerdos moteados eran como libros fríos cubiertos de polvo. Una vez que los tocas, tus manos se llenan de polvo. Esperé en silencio a que Leo terminara de hablar. Después de que se calmó, me apoyé en los brazos de Alexander y miré a la hermosa pareja frente a mí. Lo que dijiste a los 18 años no se puede tomar en serio. Si no pudieras soltarlo en aquel entonces, definitivamente no habrías logrado lo que has logrado hoy. Gerente general Leo. Al menos ahora no te arrepientes. Por cierto. Ahora amo de verdad a mi esposo y a mi hijo. Gracias por tu preocupación. Asintiendo con la cabeza. Entonces le sonreí a Alexander. Mi rostro no cambió. Pero mis orejas se pusieron rojas silenciosamente. Después de que Alexander me alejara de la multitud, las comisuras de sus labios no pudieron evitar una leve sonrisa irónica. Nunca le he contado a Alexander sobre Leo. Después de todo, realmente me he liberado. No hay necesidad de preocuparse por personas ni cosas que no te importan. Valorar a las personas que tienes delante es lo más importante. 8. Desafortunadamente Leo no lo cree así. Lo que no puede entender siempre es difícil de dejar ir. Cree que soy vanidosa. Probablemente todavía me odia. Cuando nuestra familia se marchaba, él estaba de pie en la escalera, mirándome mientras me ayudaban a subir con cuidado al coche de lujo. Y su rostro se ensombreció. Amanda. Eres tan hipócrita. ¿Mereces ser feliz? Esta frase me detuvo en seco. Con la mirada confundida, dio 2 pasos hacia adelante y se burló. Me diste 300. 0 yuanes para que me enviaran lejos en aquel entonces. Y publicaste algo en internet a propósito para reírte de mí. Dices que un sapo quiere comernos. Cuando vivías una vida de lujo en el extranjero, ¿pensaste alguna vez en mí, que me obligaste a recoger basura para comérmela? Te odio. Eres hipócrita y desalmado. Tarde o temprano, todos verán tu verdadera cara. Me giré para mirar a Leo. Pensé que estaba siendo bastante inexplicable. Evan clamaba por irse a casa. Y su manita agarró el dobladillo de mi vestido, arrastrándome hacia el coche. No le expliqué los malentendidos en las palabras de Leo. Tampoco mencioné los certificados que había obtenido en el extranjero a lo largo de los años. Solo lo miré una vez más. Leo. Antes de irme al extranjero, ya había cancelado todas mis cuentas nacionales y mi información de contacto. Me has confundido con otra persona. En el momento en que se cerró la puerta del coche, vi su cara de asombro. Al contrario. Isabella, a su lado, retrocedió un paso. La miré y luego aparté la vista. No me interesaban en absoluto los asuntos ajenos. Me ayudó a abrocharme el cinturón con mucho cuidado. El aliento de Alexander me rozó la oreja mientras reía entre dientes un par de veces. Me ocultaste esta parte. ¿No temes que tu marido se ponga celoso? Levanté una ceja y me encontré con esos profundos ojos azules. Sonreí hasta que mis ojos se curvaron. ¿Entonces estás celosa? Cariño. Volviendo al asiento del conductor. Hoy por una vez estaba conduciendo. Puso la mano en el volante y lo golpeó. Un poco celoso. Así que estoy considerando si aceptar cooperar con Leo. Después de todo, es mi esposa, pero no mi novio. Casi me ahogo con un sorbo de agua. Lo empujé y lo miré a los ojos sonrientes. Me recosté en el asiento. Sentía algo de curiosidad. ¿Cooperarás con él? El hotel se alejaba cada vez más de nosotros. El coche me dejó atrás. Tras pensarlo un momento, Alexander negó con la cabeza. No. He notado algunos pequeños detalles de recortes. Si no prestas atención. Nadie los encuentra. Adivina qué es lo más interesante. El coche dobló una esquina y se dirigió a la empresa de la familia Leo. Las partes con problemas son todas las que están a cargo de los familiares de la señora Leo. En lugar de gastar energía en cooperar con ellos, es mejor revisar nuestra empresa con pérdidas y pérdidas. El edificio familiar apareció ante mis ojos. El pequeño Evan, en el asiento trasero, abrazó a su juguete. Cerró los ojos.
Y empezó a roncar. Después de jugar con él todo el día, el pequeño travieso también estaba cansado. Cuando el Bentley de Alexander se detuvo en la puerta, mis padres abrieron la puerta y le quitaron de los brazos al pequeño dormido. Nos dijeron que nos laváramos las manos rápidamente. Había mucha gente en la boda. ¿Verdad? Amanda no tiene buen apetito cuando hay demasiada gente. Lávate las manos y tómate la sopa. Llevo varias horas dándole vueltas. Mi madre tenía una gran sonrisa y besaba a su nieto en brazos. Mirándola, una cálida sensación me inundó el corazón. En esta vida, mi madre aún no tiene canas en sus sienes. Y mi padre, por mi insistencia, se hace chequeos médicos regulares, menos los altos. Los dos gozan de buena salud. De hecho, la tenían. Hay algo que no les dije a Leo ni a los demás. De vez en cuando Alexander nos traía a mí y al niño de vuelta a China con discreción. Puedo ver a mis padres a menudo. Y la empresa de la familia Leo tampoco ha quebrado. Al menos por ahora. Simplemente siento que mi decisión fue la correcta. Estoy muy feliz. El noveno conocía a Alexander gracias a nuestros padres. Los mayores de ambas familias se conocían. Y Alexander, quien fue a recogerme al aeropuerto, solo tenía 20 años ese año. De pie frente a mí. Era alto y corpulento, medía 1,9 metros. Después de presentarme en inglés, se agachó. Recogió el equipaje a mis pies. Y lo metió en el maletero. Su mirada se posó en mi cabeza. Y me dijo en chino estándar que pequeño. No sabía si se refería a mi edad o a mi altura de menos de 1,6 metros. Al oír ese chino estándar en un país extranjero, subconscientemente lo miré. Era un día excepcionalmente bonito. A la luz del sol, me encontré con esos ojos azules. En mi tercer año estuve en el extranjero. Alexander me confesó su amor. Los negocios de la familia Evan están todos en el extranjero. Venía a verme después del trabajo todos los días. Todo era muy normal. Como algo normal. Conocimos a nuestros padres en cuarto año. Originalmente planeábamos comprometernos primero y casarnos después de terminar mis estudios. Justo un año antes de graduarme. Me enteré de que estoy embarazada. Tienes que casarte conmigo pronto. Nuestro hijo definitivamente nacerá dentro del matrimonio. Se arrodilló frente a mí con un ramo de rosas. Sonrió felizmente frente a nuestros amigos. Durante ese tiempo, el gerente general, Alexander, estaba tan ocupado que corría de un lado a otro. Tenía que atenderme y también ocuparse de su trabajo. A veces, cuando estaba tan ocupado que se le olvidó. Incluso podía sacar cosas del bebé de su maletín. Lo siento. Estos son regalos para nuestro hijo nonato. Levantó la toallita para la saliva que compró pero olvidó sacar. Continuó la reunión sin cambiar de expresión. Ignorando las risas amables de la gente frente a él. Tras el nacimiento del niño, se puso aún más ocupado. Está bien. Trabajaré desde casa. Tú ve y haz lo mejor que puedas en el examen. Sosteniendo al pequeño gordito. Dijo que quería que terminara mis estudios con tranquilidad. Inapropiadamente. Al ver a este buen padre frente a mí, pensé en Leo en mi vida anterior. Hasta que el niño aprendió a caminar. Todavía no había aprendido a cambiarle el pañal al niño. No era que no pudiera aprender. Simplemente no quería. La diferencia entre la polilla y la ausencia de amor es realmente obvia. De pie en la calle en el extranjero, exhalé una bocanada de aire caliente. Pisé las hojas crujientes. Y miré al padre y al hijo que sostenían al niño y me saludaban junto a la ventana. No pude evitar sonreír. Originalmente no planeábamos tener un segundo hijo. Después de graduarme con excelentes calificaciones y obtener mi certificado, no pude evitar sentir náuseas en mi trabajo. El pequeño estaba al cuidado de una niñera. Y Alexander estaba de viaje de negocios. Cuando recibí el resultado del embarazo. Todavía estaba un poco aturdido. No importa. Si no lo quieres. Respeto tu decisión. En cuanto Alexander supo la noticia,
se fue corriendo a casa. Besó a su hijo dormido 2 veces y luego fijó su mirada en mí. Tomó un sorbo de agua caliente. Observé los rostros idénticos de padre e hijo. Y finalmente se inclinó y besó al niño. Felicidades, pequeño Evan. Vas a tener un hermanito o hermanita. Mis pensamientos volvieron al presente. Gerente general Alexander. Que no habla mucho delante de los demás. Estaba sentado en el sofá con un tazón de sopa caliente. Me llevó la cuchara a la boca. Mirando a mis padres, que me observaban a escondidas desde un rincón, me sonrojé y le di una palmada en el brazo. Bueno. Me lo beberé yo. ¿No te da vergüenza? Resopló y se rió 2 veces. Sin importarle nada. Mirando más allá de él. Miré el paisaje fuera de la ventana y, rara vez, sentí algo de nostalgia por mis 18 años. Cuando me fui al extranjero en aquel entonces. También era otoño. Por suerte subí a ese avión y conocí a Alexander. Esta vez. No me lo perdí. 10. La noticia de la colaboración de Alexander con la empresa de la familia Leo solo era conocida por un pequeño número de personas. Como no se llegó a ningún acuerdo de cooperación, Leo lo contactó específicamente. Delante de mí. Se burló. Después de todo, solo ayudas a tu propia gente. Debería haberlo pensado antes. ¿Cómo podrían los beneficios llegar a personas ajenas? Amanda. Encontraste un buen marido. Frunciendo el ceño, Alexander me protegió. Su mirada se volvió fría. Y su mirada era un poco hostil mientras instaba a Leo a mostrar respeto. Siempre he sido justo en mi trabajo. Será mejor que busques tus propias razones. Leo no dijo nada. Después de unos segundos, dijo con firmeza. Deja de hablar. Aunque no colabore contigo, mi empresa podrá seguir funcionando como siempre. ¿Qué intentas expresar con estas palabras? Por cierto, estuve ocupada en la boda ese día. También quiero agradecer a la señora Evan por la motivación que me dio en aquel entonces. Lo que me permitió alcanzar lo que tengo hoy. Por los 300 yuanes del zar de entonces. Le pedí específicamente a alguien que enviara un cheque por 3 millones de yuanes a la señora Evan. Cielos. Le pagaremos el doble. Reprimiendo las ganas de Alexander de ajustar cuentas. Le respondí con indiferencia y colgué el teléfono enseguida. No hace falta. Puedes quedártelo. Que alguien rompiera el cheque. Después de esa llamada, Leo no volvió a contactarnos. Tras pasar medio mes en China, Alexander y yo, junto con mis padres, volamos al extranjero. Algunos de esos viejos conocidos que se atrevieron a agregarme en redes sociales me enviaron actualizaciones sobre Leo e Isabella. 3 meses después de casarse, Isabella anunció su embarazo en sus redes sociales. Pero poco a poco. Fue como si hubiera desaparecido de repente. Y no hubo más noticias. Hasta que varios altos ejecutivos de la empresa de la familia Leo fueron expuestos por malversación de fondos. Se sospecha que la empresa de la familia Leo está en liquidación y quiebra. Menos de 4 meses después del banquete de bodas, la empresa de Leo estaba llena de malas noticias. Muchos empleados acusaron a Leo de favorecer a sus familiares. Varios primos y tíos de Isabella se habían unido a la compañía de Leo. Ascendieron en poco tiempo. Algunos incluso fueron sospechosos de malversación de fondos públicos. Aceptando sobornos en privado. Y acosando a empleadas entre bastidores. De la noche a la mañana. La compañía de Leo parecía estar en decadencia. Mirando a Alexander, que me pelaba una manzana en el sofá con recelo. Después de masticar y tragar la fruta, fruncí el ceño y lo miré. ¿Podrías haberlo hecho tú? Siguió alimentándome sin cambiar su expresión. Extendió las manos, indicando su inocencia. Me han hecho daño. Es su propio problema. No tiene nada que ver conmigo. Escuché esta noticia cuando estaba cerca de mi fecha de parto. No podría decir si me sentí bien o mal. Simplemente sentí que estaba viendo el drama. Una semana después. La empresa de Leo se declaró en quiebra. Una noche, 3 días después, recibí una llamada extraña.
No hubo sonido durante varios segundos después de contestar la llamada. Estaba impaciente y a punto de quedarme. Una voz familiar llegó del otro lado. La voz estaba un poco ronca y acompañada de tos. Al otro lado del teléfono, Leo me pidió disculpas. Amanda, lo siento. Resulta que no fuiste tú quien me acosó y se rió de mí en aquel entonces. Quienes realmente se rieron de él fueron aquellos viejos conocidos que lo habían halagado en la boda. Aunque Isabella publicó breves ensayos y vídeos, no había ninguna razón real. En aquel entonces, Leo era simplemente menospreciado. ¿Por qué un hombre pobre como él podría alcanzar a una joven rica? Si se convertía en hijo menor y menor de una familia adinerada. Eso sería aún peor. Los celos y la malicia en los corazones de este grupo de personas se desataron por completo después de que rechacé a Leo y me fui al extranjero. Por un lado, fingieron consolar a Leo y me maldijeron. A mí, rico por ser falso. Por otro lado, publicaron mensajes en línea riéndose de Leo. Dijeron que un sapo quería comerse a un cisne y que merecía ser abandonado. Incluso la esposa que finalmente eligió, la del campus, solo buscaba su dinero y su compañía. Al día siguiente de que la empresa de Leo se declarara en quiebra, Isabella solicitó el divorcio rápidamente y desapareció delante de Leo. El gerente general Leo, con su ánimo desmoralizado, no tenía nada que hacer de la noche a la mañana. Al otro lado del teléfono, Leo seguía pidiendo disculpas. Tras calmarse unos segundos, volvió a hablar en voz baja: Amanda. ¿Crees que si no te hubieras casado en el extranjero y yo te hubiera buscado de nuevo después de tener mi compañía, habrías aceptado estar conmigo? Sentí claramente que me amabas en ese entonces. Sí, acariciando suavemente mi vientre hinchado. Lo interrumpí. Leo. Sabes que no habrá ninguna duda. Incluso si lo hubiera. Solo estaría pensando en volver a ver a Alexander. En cuanto a Leo. El joven que tartamudeaba y se sonrojó al leerme una carta de amor, y que había muerto hacía mucho tiempo en su vida anterior junto con el niño que falleció en el hospital. 11 al final de la llamada. Ni él ni yo dijimos nada. Antes de colgar, Evan se acercó a mí sosteniendo su obra maestra. Identificó cuidadosamente las líneas de colores. Le pregunté casualmente a Leo al otro lado del teléfono: ¿qué tal si le pido a Alexander que te transfiera otros 300 yuanes cero para que puedas regresar? Tras un momento de silencio, de repente me di cuenta de que algo andaba mal. Al único al que realmente no le importaba era a mí. Mientras que al otro lado del teléfono. No hacía falta. Con voz ronca colgó el teléfono. Y Leo desapareció sin dejar rastro. Unos días después di a luz a mi hija en el hospital. La cara de Alexander se puso roja de emoción. Siendo padre por segunda vez. No podía dejar de sonreír y dijo que nuestra hija se parecía a mí. La luz del sol en la sala caía sobre el chucrut. Cuando la cargó y me la mostró, vi el pequeño lunar rojo en la espalda. Había pájaros volando por la ventana. Toqué el pequeño lunar rojo y me quedé absorto en mis pensamientos por un momento. En la vida anterior, mi hijo también tenía un pequeño lunar rojo en la misma posición del cuerpo. Extendió la mano para tocar la carita de la niña. Se acercó a mí. Una pequeña mano agarró la mía con suavidad. Lo sacudí y bajé la cabeza. ¿Me elegiste como madre otra vez? Xiao Bao. Una gota de agua cayó junto a la mano del niño. Y Alexander se sobresaltó tanto que me secó torpemente el rabillo del ojo. Cariño, ¿qué te pasa? No pasa nada. Levanté la vista y miré a las personas, grandes y pequeñas, que tenía delante. Parecían nerviosas. No sabía si reír o llorar. Digamos que la niña era su apodo. Lo que yo dijera. Alexander asintió y asintió. Sus pupilas reflejaron mis ojos rojos. Tras escuchar el apodo que le puse al niño. Aceptó de inmediato. Suzui es un buen nombre. Llamémosla Suzui. Que tenga una vida tranquila y segura. Fin. Mis padres eran multimillonarios. Pero murieron en un accidente de coche. Heredé todos sus bienes. Mi tío se ofreció a cuidarme. Con mocos y lágrimas corriéndole por la cara, me tomó la mano y dijo: mientras tenga que comer.
No dejaré que pases hambre. Pero al final, me robó el dinero y ocupó mi casa. Me echó de casa directamente. Con una temperatura de más de 10 grados bajo cero, me morí de frío. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi tía vino a verme para transferirme la propiedad de la casa. Mi abuela me tomó la mano con una mirada expectante. Querida, ¿puedes transferir temporalmente la casa a tu nombre a tu prima como casa de bodas? Primero, mis padres eran multimillonarios. Y murieron en un accidente de coche. Cumplí el testamento y heredé todos sus bienes. Mi abuela vino corriendo del campo de la noche a la mañana y armó un escándalo en mi puerta. Llorando. Armando un escándalo e incluso amenazando con ahorcarse. Todos. Vengan a juzgar. Ion no ha tenido un hijo en todos estos años. Ahora que ya no está, le dejó todo el dinero a esta inútil y no le importa nada su madre. Es un verdadero pecado. La gente iba y venía, susurrándose. Ya no aguantaba más. Así que pedí a varios guardias de seguridad que la sacaran. También le di a la administración de la propiedad una suma extra para reforzar la seguridad en la entrada. Desde que tengo memoria. Ni siquiera conozco a esta abuela. Era extremadamente patriarcal. Para conseguir un buen regalo de Vaproval, casó a su propia hija con un hombre cojo y estúpido. Mi padre no tuvo hijos varones. Una vez dijo, Ion, ¿cuándo me darás un nieto? Solo entonces te reconoceré como mi hijo. Porque mi tío tenía un hijo, mi primo. Mi abuela era muy cercana a la familia de mi tío y nunca tuvo contacto con la mía. Naturalmente. No me causó una buena impresión esta abuela. Además era menor de edad y necesitaba elegir un tutor. Las dos grandes familias se reunieron para negociar. Mi tío se ofreció a cuidarme. Con mocos y lágrimas corriendo por su rostro, me tomó la mano y dijo: mientras tenga que comer, no dejaré que pases hambre. ¿Quieres criarla en esa casa de 2 plantas con techo de paja? En un día lluvioso. Lloverá mucho afuera y lloviznará adentro. Un pariente materno dijo con desdén. La familia de mi tío era realmente pobre. Vivían en un pequeño terreno y recibían subsidios de subsistencia todos los años. No se pusieron al día con el buen mercado y perdían dinero sin importar lo que plantaran. Eso dijo. Cuando alguien le tocó la llaga a mi tío, mi abuela, sentada a su lado, no podía quedarse quieta. Eres una criatura sin padre y con una madre que se volvió a casar. Sin educación. Mi hijo mayor ha dejado un descendiente en una familia. Eres una gallina que no puede poner huevos. ¿Dónde tienes derecho a hablar aquí? Tú. Te voy a partir la boca. A quien mi abuela regañaba era a mi tía. Una doctora que había regresado y era célibe. Era una favorita, consentida desde pequeña. ¿Cómo podía soportar semejante insulto? Estaba a punto de empezar una pelea mientras hablaba. Al ver esto, mi tío la detuvo de inmediato. Pero mi abuela seguía sin soltarla. ¿Quieres criar a su guarra? ¿No es solo porque quieres el dinero de nuestra abuela? Todos fingen ser decentes. ¿Pero de verdad crees que no sé lo que tramas? Mis parientes maternos eran personas excepcionales en todos los aspectos, y no les importaba el dinero en absoluto. Pero también sabían que no era fácil librarse de ser molestados por una familia así, y no querían causar este problema. Ninguno de los parientes presentes estaba dispuesto a defenderme. Por lo tanto, el tribunal determinó directamente que mi tío era mi tutor. Y los 10 millones de yuanes del fondo de educación que me dejaron mis padres también le fueron entregados. Al poco tiempo, la familia de mi tío y mi abuela se mudaron a la villa de mi familia con gran estilo. La familia de mi tío me trató como a su propio hijo. Mi tío era bondadoso. Mi tía era amable. Y mi primo era amigable y atento. Lo que me hizo pensar que eran muy buenos conmigo. El mayordomo me recordó en secreto que tuviera más cuidado. Al principio. Le hice caso. Pero mi tío siempre me daba el único huevo poché, mientras que ellos solo comían fideos simples y sopa clara. Mi tía se pasaba la noche en vela remendándome la ropa e incluso se le enrojecieron los ojos del cansancio.
Mi primo me recogía y me dejaba en la escuela, puntual todos los días sin demora. Con el paso del tiempo finalmente bajé la guardia. Un día, mi abuela me encontró. Me tomó la mano con una mirada expectante. Y dijo, querida niña, ¿puedes transferir temporalmente la casa a tu nombre a tu prima para que sea la casa de bodas? Viendo mi duda. Dijo, es solo temporal. Te lo devolveré en cuanto termine la boda. ¿Por qué mi tío no pide un préstamo para comprarle una casa a mi prima? ¡Guau! ¡Qué tonta! ¿De dónde saca tu tío el dinero para comprar una casa? Hay muchos sitios donde hay que gastar dinero en la boda. Además, tu tío también pagó un dineral por ir de un lado a otro en el funeral. Querida, no puedes ser tan egoísta. Deberías pensar también en tu tío. Él te quiere como a su propia hija. Para corresponderle su generosidad, acepté. Pero no me lo esperaba tan pronto como se completó la transferencia. Mi tío me giró la cara. Solo entonces supe que mi tío solo venía a pedirle dinero a mi padre durante las fiestas. También fue mi tío quien recogió y dejó a mi abuela para que armara un escándalo en mi puerta. Todo esto era por la propiedad de mi familia. Tenía miedo de que se rebelara. Me echó de casa sin más. Con una temperatura de más de 10 grados bajo cero, me congelé hasta morir. Lo lamenté muchísimo. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi abuela vino a verme para transferir la propiedad de la casa. La escena familiar reapareció. Sentí un mareo. Miré a mi abuela, que me persuadía con seriedad. Sentí un escalofrío en el corazón. Al ver que no dije nada, mi abuela continuó, la abuela te da mi garantía. La casa te será devuelta definitivamente después de la transferencia. De repente tuve una idea. No es que no quiera ayudar. Pero no puedo transferir la propiedad de esta casa ahora. En cuanto se enteró de esto, mi abuela alzó la voz de inmediato. ¿Por qué? ¿Tu padre no te compró esta casa completa? ¿Cómo es posible que no se pueda transferir? ¿O bien, quieres ser una persona desagradecida y no quieres ayudar a tu tío en absoluto? Usó tácticas suaves y duras. Pero no me convenció. Es cierto que lo compraron completo. Pero hace tiempo. Invertí con mi mejor amigo. Como no me sobraba dinero, hipotequé la casa por 500. 0 yuanes. ¿Qué? ¿500? 0 yuanes. Maldito desgraciado. ¿De verdad te atreviste a aceptar una suma tan grande? Tú. La interrumpí rápidamente. Abuela. No te enojes. Hice esto para ganar más dinero. Mi mejor amigo dijo que esta inversión puede multiplicarse por más de 5. Al oír esto, mi abuela se mostró escéptica. ¿De verdad es tan rentable? Por supuesto. Por supuesto. Te estaba mintiendo. Tercero, al día siguiente. Salí con el pretexto de pedirle dinero a mi mejor amiga. Le conté toda la historia. Y mi mejor amiga apretó los dientes y dijo: hay un montón de chupasangres. Se comen tu comida y viven en tu casa. Ahora sí que se atreven a codiciarla. ¿Recuerdas cómo tu tío lloró amargamente y maldijo en el funeral? Lo cual le valió elogios de tanta gente. ¿Quién hubiera pensado que era así? Sonreí con amargura. Yo tampoco lo habría pensado antes. Dime. ¿Qué necesitas que haga? ¿Quieres que busque guardias de seguridad para que los venzan y desahogue mi ira por ti? Mi mejor amigo lanzó un puñetazo al aire con un set completo de boxeo militar. Defendiéndome. Esta sociedad se rige por la ley. Golpear a la gente es ilegal. Y el fondo de educación que me dejó mi padre sigue en sus manos. Es demasiado fácil para ellos si los echamos directamente. Lo importante es que nunca se recuperen. La desesperación que sentí antes de morir en mi última vida aún está vívida en mi mente. Una enorme ola de odio me invadió. Me pellizqué la palma con fuerza para ocultar mis emociones. ¿Cómo puedo ayudarte? Mi mejor amiga me miró con lástima en los ojos. Al mirarla, mis pensamientos regresaron al pasado.
En mi vida anterior, mi mejor amigo también intentó convencerme de que la familia de mi tío no era buena gente. Pero no le hice caso y Eden habló bien de mi tío delante de los demás. La hice enojar tanto que rompió conmigo. Por suerte, no lo hizo. Aún hay una oportunidad de compensarlo. Necesitas cooperar conmigo para representar una obra. Regresé temprano. Algo que no esperaban. De lo contrario, no habrían sido tan descarados. Me agaché en la puerta y Eden se calló. Mi tío dijo, mamá. ¿Es cierto lo que dijiste? Por supuesto. No esperaba que esta inútil tuviera un método tan lucrativo. Convenzámosla de que nos lleve a ganar dinero juntos primero. Y entonces no será demasiado tarde para pedirle su casa. Cuando mi primo escuchó esto, se puso muy feliz. Abuela. Yo también quiero un coche deportivo. Cómpramelo. Mi abuela siempre ha adorado a Leo. Ella lo alaba todos los días y depositó todas sus esperanzas en él para que glorificara a la familia. De acuerdo. De acuerdo. La abuela le comprará lo que quiera a mi querido nieto. Eres el único descendiente de nuestra antigua familia Nana. Mi tía también intervino a su lado. Cuando ganemos dinero, pediremos la villa de esa chica inútil. Entonces nuestra familia alcanzará prominencia. He visto gente que trabaja duro para ganar dinero y alcanzar la fama. Pero nunca he visto gente que llegue a la fama chupando la sangre de otros. Son simplemente desvergonzados. Mi tío, que llevaba mucho tiempo sin decir palabra, de repente dijo. Mamá. Pero John también es tu hijo. No nos conviene quitarle su casa. ¿En serio? ¿Por qué no? El segundo es una falta de piedad. Ni siquiera puede tener un hijo. Lo he regañado incontables veces por culpa de esta inútil. Si le hubiera dado la casa a Leo con respeto antes, no habría habido tantos problemas. Además, soy su madre. Sus cosas son mías. Y puedo dárselas a quien quiera. Al oír esto, mi tío por fin se sintió tranquilo. Su madre siempre estuvo de su lado. En cuarto lugar, temprano a la mañana siguiente. Danson no pudo evitar preguntarme, Aurora. Tu abuela me dijo que tienes una buena forma de invertir. Rápidamente dejé el panqueque y fingí estar emocionado. Tío, ja, ja, ja. Estaba a punto de decírtelo. Invertí con mi mejor amigo y tengo al menos un 5% menos de ganancia total. Ya he invertido 500 yuanes. Y en solo 3 días el capital se duplicó a 1.000.000 de yuanes. A Danson se le iluminó la mirada. Pero después de todo, ha trabajado en una gran ciudad. Así que no es tan fácil engañarlo. Si es tan rentable, ¿por qué no sacas ese 1.000.000 de yuanes y sigues invirtiendo? ¿No se multiplicaría aún más? Me tapé el pecho y fingí estar profundamente arrepentido. Tío, ja, ja. No lo sabes. Todos quieren aprovechar la oportunidad rentable. Me temo que si me retiro, no podré volver a entrar. Mi mejor amiga me llamó hace 1 hora y me dijo que por suerte, había llegado temprano. Su amiga de la infancia gastó 5 millones de yuanes ayer, pero aún así no pudo entrar. Cuando Danson escuchó esto, se angustió. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Querida sobrina. ¿Podrías preguntarle a tu amigo si hay otras opciones para mí? Somos familia. Así que, por supuesto, deberíamos ganar dinero juntos. Parecía un poco reticente. Le pedí un presupuesto hace unos días. Me temo que no es apropiado volver a pedírselo. No lo entiendes. Para ganar dinero, hay que ser un poco insensible. Repliqué. Entonces te daré la información de contacto de mi mejor amiga, Aurora. Tu tío es mayor y me cuesta pedírsela. Ya ves. Entonces preguntaré por ti. Tío. Unos minutos después le dije a Danson que solo quedaba un cupo disponible y le pedí que tomara el dinero y fuera inmediatamente a casa de mi mejor amigo a completarlo. Danson ni siquiera terminó su comida cuando me acompañó a casa de mi mejor amigo. Aunque su voz era tan amable, el asco en mi corazón seguía creciendo. Danson realmente tenía un buen plan. Sacó mis 5 millones de yuanes del fondo de educación para invertirlos.
Si obtenía ganancias, serían suyas. Si perdía dinero, sería mío. Mi mejor amigo me encontró y me puso una tarjeta bancaria en la mano. La contraseña es tu cumpleaños. Siguió diciendo enfadada. Esa vieja es muy cautelosa. Con una tentación tan grande solo sacó la mitad del dinero. Estaba a punto de transferirlo. Pero mi mejor amiga me detuvo. ¿Qué haces? Quedamos en dividirlo a partes iguales. Me dio una palmadita en la cabeza, enfadada. Aurora. ¿Por qué clase de cartera me tomas? ¿Cómo podría querer tu dinero? Últimamente andas corto de dinero. Guarda más dinero para ti. Vi que no podía negarme. Y últimamente no era rico. Así que tuve que rendirme. Entonces te invitaré a comer después de que lo consiga. Puedes elegir el lugar. Eso no servirá. A menos que... 2 comidas. Está bien. Desde ese día, Danson siempre me ha insinuado que pregunte sobre el progreso de los activos. Yo evadía sus preguntas con diversas excusas. Sin embargo, la verdad no puede ocultarse para siempre. Danson abrió mi puerta de una patada. Aurora. Pedí a alguien que preguntara en el banco. Tu casa no tenía ninguna hipoteca. ¿De verdad te atreviste a hacerme bromas? Reaccioné de inmediato. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y mis labios temblaron un par de veces. Al verme con cara de ofendido, el tono de mi tío se suavizó. Realmente no era apropiado terminar conmigo en este momento. Después de todo, todavía no tienen la casa. Aurora. Tu tío solo se enojó un momento. ¿Qué demonios está pasando? Lloré aún más con lágrimas cayendo. Tío. Al principio quería ganar más dinero. Pero no esperaba que fuera demasiado tarde. Y perdí todo el dinero. Pero me preocupaba que la imposibilidad de transferir la casa retrasara la boda de mi primo. Así que pedí prestados 500 zaryuan de mi mejor amigo para pagar la hipoteca. Cuando Danson se enteró de que sus 5 millones de yuanes se habían ido a la basura, se enojó tanto que palideció. Cuando se enteró de que acepté transferir la casa, su expresión se relajó un poco. Después de todo, él sabe distinguir claramente qué es más importante, un billete de cientos de millones y 5 millones de yuanes. De verdad, chica. Olvídalo. Tu tío no te regañará. Considéralo un gasto para aprender una lección. Sollocé y me tapé la boca y la nariz con el pañuelo. Y lo miró. Las comisuras de los labios de Danson se curvaron ligeramente. Y parecía rebosante de alegría. ¿Sigues pensando en transferir la propiedad de la casa? Es solo una ilusión. Quinto, querida. Come más verduras para complementar tu dieta. Hermana, estás muy delgada. No sigas ciegamente la tendencia de perder peso. La salud es lo más importante. Querida sobrina. Aquí tienes. Me di un buen codillo de cerdo. Toda la familia se turnó para servirme la comida. Y sus tonos eran muy cálidos. Respondí con una sonrisa forzada. Habiendo renacido. También he llegado a comprender muchas cosas. Los 10 millones de yuanes que me dejó mi padre están en manos de mi tío. ¿Por qué demonios toda la familia compartió solo un huevo en mi vida anterior? La decoración de la casa usa lámparas de muy baja calidad. ¿Por qué mi tía tenía que enrojecerse los ojos por trasnochar remendando mi ropa? Con tan magníficas dotes interpretativas bajo el lema del cariño familiar. Me tomó por sorpresa. Fingí estar conmovida. Yo, Aurora. Una vez me sentí solo y miserable. Afortunadamente, tras cumplir con la sesión de mi tío me acogió. Ahora todos me tratan tan bien. Y estoy sumamente agradecido. Considerando que si la esposa de mi futuro primo descubre que la casa no pertenece a la familia de mi tío, seguro que armará un escándalo. Es mejor regalarle esta casa a mi tío. Después de todo, el dinero nunca se compara con el cariño familiar. Todos somos familia. ¿Qué importa a quién se destina la casa? En cuanto terminé de hablar,
La mesa del comedor se animó de inmediato. Y los ojos de todos brillaron de emoción. Aurora. Tu tío no te ha amado en vano todos estos años. La abuela lo sabía. Querida niña. Eres filial. Has sido un buen niño desde pequeño. Pero. Al verme dudar, Danson preguntó en voz baja, ¿hay algún problema? ¿A quién se le debe transferir la casa? Mis palabras silenciaron a todos en la mesa. Mi tío habló primero. Por supuesto. Debería serme transferido. Esta es la casa de la familia Nana. De nuestra generación. Soy el único hombre que queda. Esta casa debería ser mía, por supuesto. Mientras mi tío hablaba, miró a mi tía varias veces. Mi tía se levantó bruscamente. Danson, qué malagradecido eres. He servido a los jóvenes y mayores de tu familia Nana toda mi vida. Ahora que has prosperado, ¿quieres deshacerte de mí para siempre? ¿Sigues siendo una persona decente? Maldita mujer. Mírate en el espejo. No pareces ni humana ni fantasma. Si no fuera por Leo, me habría divorciado de ti hace mucho. ¿Aún quieres compartir las propiedades de mi familia? Ni lo pienses. Esto enfureció muchísimo a mi tía. Danson. No creas que no sé nada de ese lío sucio que has estado haciendo afuera. A menos que me muera. Esa zorra jamás pondrá un pie en esta casa. ¿Y tu hija ilegítima? Danson, abofeteado, levantó la mano y le dio una bofetada a mi tía. Pero mi tía no era de las que se tragaban la ira. Se defendió de inmediato. La fuerza que había desarrollado tras años de trabajo agrícola no la hizo retroceder. Ambas lucharon una y otra vez forcejeando. Mi tío agarró a mi tía del pelo y se negó a soltarla. Y las uñas de mi tía se aferraron con fuerza a su piel. La pelea se intensificó. Y hasta Leo, que intentaba separarlos, salió herido. Observé la escena desde un lado. Bueno, después de todo, yo fui quien causó todo esto. Ya basta. ¿Cuándo vas a parar con esta tontería? La abuela se quedó desconsolada al ver que su querido nieto mayor había recibido varias bofetadas accidentales al intentar detener la pelea. Yo tomaré la decisión. Esta casa será transferida a Leo. Pero... Mamá. Danson abrió la boca. Parecía un poco reticente. ¿Pero qué? Leo es tu único hijo. Tarde o temprano. Esta casa será suya. No. Danson seguía dudando y no dio una respuesta clara. Claro que no quería. Danson lleva bastante tiempo con una amante. Ahora su amante acaba de quedar embarazada de su segundo hijo. Y ahora se llevan muy bien. Si es un hijo, Leo ya no será el único. Todavía quiere que su hijo ilegítimo ocupe una posición legítima. Mi tía es bastante estúpida. Si no hubiera dejado pistas a propósito. Puede que aún la mantengan en la ignorancia. Sobreestimé la inteligencia de mi tía, pero subestimé su capacidad de lucha. Mi tía pilló a mi tío haciendo trampa en un hotel. Arrastró a su amante del hotel a la calle y la golpeó. La escena de la esposa golpeando violentamente a su amante en público se difundió rápidamente en Internet. La anciana no sabe usar un teléfono móvil. Así que naturalmente no tiene ni idea de este asunto. Ni siquiera sabe cuándo nació otra nieta. Abuela. No creo que sea apropiado transferir la casa a nombre de mi primo. Justo cuando estaban a punto de recibirla, de repente dije esto. Lo cual hizo que mi tía se sintiera un poco infeliz. Pequeña zorra. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Jinfen, ¿no sabes por qué lo digo? ¿Qué tonterías dices? Como la casa aún no se ha transferido, la abuela, por supuesto, sigue de mi lado. Al ver esto, mi tía dijo, Aurora, tu tía no quiso decir eso. Danson se mostró muy entusiasmado al ver que el asunto había dado un giro. Aurora. Adelante. Creo que transferir esta casa a nombre de mi primo ocupará su cuota de compra de primera vivienda negativa. Mi primo es joven y prometedor. Y seguramente tendrá más que solo esta casa en el futuro. Pero después de todo, soy una chica.
El dinero que gane trabajando en el futuro seguramente se lo daré a mi prima para sacar adelante a la familia. Si mi primo no cumple los requisitos para la compra de vivienda con el primer pago, todos sus esfuerzos a lo largo de los años serán en vano. ¿No sería mejor que, después de que mi primo compre una casa, se beneficie de la compra de vivienda con el primer pago? Entonces cedo mi casa a su nombre. Esta casa siempre pertenecerá a los descendientes varones de nuestra familia Nana. No importa cuando mi primo la quiera. Puedo transferir la propiedad inmediatamente. Después de un tiempo. Entonces no transfiramos la casa por ahora. Danson no quiere transferirle la casa a Leo. Y tampoco quiere compartirla a partes iguales con su tía. Mi tía y Leo se sienten tentados por las ventajas de la compra de una casa con el primer pago menos. Como esperaba. Todos aceptaron mi propuesta. Primero tenemos que dejarlo claro. Si queremos la casa, no puedes faltar a tu palabra. Claro que no. Sexto, después de salir de la escuela. No vi esa figura familiar. Hace mucho que no veo a mi primo. Al llegar a casa, vi a mi tío azotando a mi primo con un junco hasta dejarlo cubierto de sangre. Mi tía lo abrazaba y lloraba desconsoladamente a su lado. Mi hijo. Cuando mi primo me vio regresar, se arrastró hacia mí y me agarró. Querida hermana. Por favor, sálvame. Sálvame. Te lo ruego, hermana. Resulta que Leo pidió un préstamo con un interés muy bajo para jugar con otros y perdió 6 millones de yuanes. Como el préstamo estaba a punto de vencer y no podía pagarlo, los acreedores lo amenazaron con cortarle las manos y los pies. Leo estaba tan asustado que corrió a casa a robarle la tarjeta bancaria a Danson. Pero lo pillaron con las manos en la masa. Bajo la presión de Danson, lo confesó todo de golpe. Hermano, no es que no quiera ayudarte. Pero la verdad es que no tengo dinero. Cuando Leo se enteró de que no tenía el dinero, se enojó al instante. Me agarró y gritó. ¿Cómo es posible que no tengas el dinero? Tienes una villa que vale cientos de millones a tu nombre. Podrías obtener fácilmente decenas de millones de yuanes en préstamo. Hermano. No te miento. Solo se puede conseguir un préstamo de decenas de millones con una garantía de empleo. Pero ahora solo soy un estudiante mediocre. Como mucho. Solo puedo conseguir un préstamo de 1 millón de yuanes. Leo entró en pánico de inmediato y se arrodilló frente a Danson. Inclinándome repetidamente. Papá. Por favor, sálvame. No quiero morir, papá. ¿Aún no tienes? Antes de que Leo pudiera terminar de hablar, Danson le dio una bofetada. Maldito desagradecido. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en mi dinero? Leo y mi tía le suplicaron a Danson durante mucho tiempo. Pero él no cedió. Al final, fue la amenaza de suicidio de la abuela lo que obligó a Danson a retirar el dinero. No podía simplemente llevar a su madre a la muerte y soportar la infamia de ser desleal. En cuanto a esa anciana, no estaría dispuesta a morir. Sigue esperando que su nieto Leo la lleve a disfrutar de la buena vida. Séptimo recibo de Oulipe por 6 millones de yuanes. El asistente de voz de mi Oulipe me envió un recordatorio de la llegada del dinero. Estos son los 6 millones de yuanes que Leo perdió. Me los transfirió el mayordomo. El mayordomo. Jack lleva más de 20 años trabajando en mi familia. Después de que la familia de Danson se mudara con nosotros. Me recordó varias veces que tuviera cuidado. Inesperadamente Danson lo descubrió. Quien finalmente encontró varias excusas para expulsarlo. Habiendo renacido. Naturalmente entiendo que Jack siempre ha tenido en mente mi bienestar. No hace mucho. Fui al casino de Ivy a buscar a Jack y descubrí por casualidad que Leo estaba jugando en grupo. Le pedí a Jack que me hiciera un favor y encontrara la manera de que Leo perdiera 6 millones de yuanes en préstamos con intereses altos. No tardaría mucho en que Danson usara mi fondo de estudios para pagar la deuda. En cuanto a por qué son 6 millones de yuanes, es porque ya sabía que pensarían en mi casa. Pero solo podría hipotecarlo por 1 millón de yuanes como máximo. Por muy reticente que se muestre Danson, cederá porque su madre duda de su nieto. Desde que saldé la deuda de Leo, el ambiente en casa ha sido sombrío.
Danson siempre se va después de cenar y no se queda a pasar la noche en casa. Al principio mi tía armó un escándalo varias veces. Pero después de que Danson la silenciara varias veces con la excusa de su hijo desleal, ella simplemente hizo la vista gorda. Pero algo sucedió poco después. Danson fue arrestado. Estaba solicitando servicios de una prostituta en un hotel de 5 estrellas. E incluso pidió la más cara. No podía negarlo. Llamé inmediatamente. Jack, es hora de cerrar la red. Con pruebas concluyentes de que Danson había solicitado servicios sexuales a una prostituta. Fue sentenciado a 10 días de cárcel. Mi tía, abuela y Leo estaba demasiado avergonzado para visitarlo. Así que esta tarea recayó sobre mí. Llevé con mis propias manos la deliciosa comida que mi abuela le había preparado a su hijo. La tiré a la basura justo antes de entrar a la comisaría. Vi a la persona frente a la ventana agarrándose con fuerza a la barandilla. Con el miedo reflejado en su rostro escarlata. En trance me pareció ver a mi padre. ¿Quién es el hermano menor de Danson? Debo decirlo. Los dos hermanos se parecen mucho. Después del accidente de coche, mi madre murió en el acto. Y mi padre aún respiraba cuando lo llevaron al hospital para recibir atención de emergencia. Pero todos sus órganos internos estaban destrozados. Y el médico no pudo hacer nada para salvarlo. Antes de que mi padre muriera, me tomó de la mano y me contó mucho sobre el pasado, cuando mi tío y mi abuela lo dejaron. En mi opinión, era solo que la familia le daba de comer a mi padre. Pero mi padre lo consideraba algo precioso. Me rogó que le prometiera una cosa, que sin importar las cosas malas que hiciera mi tío, debería perdonarlo. Era su último deseo. Estaba un poco desconcertado. Pero al ver a mi padre luchando por aguantar y esperando mi respuesta, acepté. Por sugerencia del policía. Acepté que me hicieran una autopsia. Pero el informe de la autopsia me indicó que mis padres murieron en un accidente automovilístico causado por la conducción en estado de ebriedad de mi padre. Sin embargo, ¿cómo era posible? Mi padre tuvo hipertensión grave de joven. Y nunca bebió alcohol. ¿Cómo pudo conducir borracho? Pensando en las últimas palabras de mi padre, me vino una mala idea a la mente. Le pedí al mayordomo Jack que investigara. Pero Danson me vigiló muy de cerca desde que se mudó a mi casa. Así que dejé que las cosas siguieran como estaban y le hice creer que Jack me estaba lavando el cerebro. Y así fue. Danson le encontró todo tipo de defectos y echó a Jack. Sin la intervención de Danson, Jack encontró rápidamente algunas pistas. 2 técnicos de autopsia examinaron los cuerpos de mis padres. Uno de ellos era compañero de clase de Danson. Compró un coche y una casa a plazos poco después del accidente de mis padres. Jack contactó al otro técnico de autopsias y obtuvo un informe de autopsia auténtico. El resultado mostró que el estado físico de mi padre era bueno. Y la concentración de alcohol en su cuerpo también era normal. Si ese es el caso, entonces solo hay una conclusión. Había algo mal con el coche. Jack y yo seguimos esta pista y efectivamente, descubrimos que Danson había tomado prestado el coche para recoger a su hijo del colegio el día antes del accidente. Intenté obtener información de Leo haciéndole preguntas indirectas sobre lo que había sucedido ese día. Leo, que estaba jugando con la cabeza gacha, dijo con naturalidad. Me recogió del colegio y me llevó a casa. ¿Fuiste a algún otro sitio de camino? A Leo le molestaron mis preguntas. Acabamos de quitarle un par de manchas de pintura a tu coche. Si no fuera por la amabilidad del mecánico que lo arregló gratis, ni siquiera nos habríamos molestado en repararlo. Algo raro pasaba. Primo. ¿Dónde trabaja ese mecánico? Mi amigo tiene el coche averiado y quiere que lo arreglen. Después de que Leo me dijera la ubicación, salí de su habitación. En cuanto cerré la manija de la puerta, lo oí murmurar en voz baja. No hay nada que no se pueda decir. ¿Por qué tienes que mantenerlo en secreto? Me quedé allí atónito. Mi mente estaba dando vueltas. No podía creer lo que oía.
Jack y yo corrimos al taller que Leo mencionó y revisamos las grabaciones de vigilancia del día anterior al accidente. Efectivamente. Lo vimos después de que Danson le diera un fajo de billetes al mecánico. El mecánico manipuló los frenos. Esta fue la verdadera causa del accidente de coche. Danson. Alguien quiere verte. Después de que el policía me recibió, salió. Cuando Danson vio que era yo, inmediatamente empezó a llorar y reír a la vez. Querida sobrina, por favor, busca amigos que ayuden a tu tío. Tu tío no quiere quedarse aquí ni 10 días. Este lugar no es apto para un ser humano. Fue entonces cuando noté que Danson tenía un moretón en la comisura de la boca. Era obvio que lo habían golpeado en prisión. Danson y Nathan. Aunque pudiera ayudarlos, no lo haría. El rostro de Danson, que estaba lleno de esperanza. Me enojé. Pequeño desgraciado. Si no encuentras la manera de sacarme de aquí, seré el primero en matarte a golpes cuando salga. Me burlé. ¿Crees que esa noche te arrestaron? ¿Por qué la policía solo te llevó a ti? ¿Crees que mientras Leo, quien no tenía nada, podría pedir prestados 6 millones de yuanes con intereses altos? Incluso ahora. ¿Aún crees que puedes salir de aquí? Danson abrió mucho los ojos. Y su ira se intensificó aún más. Me preguntaba por qué las cosas habían ido tan mal últimamente. Resulta que es solo por tu culpa. Pequeño desgraciado. Cuando salga, lo haré. Continué. Deja de soñar. No vas a salir. Ya he apelado el caso de que asesinaste deliberadamente a tus hermanos menores, según la ley Minus, y serás juzgado mañana. Tengo pruebas concluyentes. Y creo que pronto se pronunciará tu sentencia de muerte. Danson estaba casi loco. ¿Cómo lo sabes? Tuve tanto cuidado de que no hubiera defectos. Ni siquiera la policía pudo encontrar pruebas. ¿Cómo lo supiste? Tío. Tu propio hermano menor aún quería perdonarte la vida. Su hermano mayor. Antes de morir. ¿Y tú? Su hermano mayor. Si hubieras mostrado un poco de preocupación por tu hermano menor, no te habrías dado cuenta de que tu hermano menor tenía hipertensión muy grave y no podía beber alcohol. Al oír esto, Danson empezó a sujetarse la cabeza con dolor. Octavo, salí de la prisión. El mayordomo me estaba esperando. Al ver su expresión vacilante, le pregunté: ¿Qué le pasa? Señorita. Hay algo que no entiendo. Cuando obtuvimos las pruebas, podríamos haber demandado directamente a Danson. ¿Por qué tuvimos que esperar hasta que lo encarcelaran? Miré el cielo azul y sentí lástima por mi padre. Porque si no hay antecedentes penales y un familiar emite una carta de entendimiento, se puede condonar la pena de muerte. Todavía tengo una abuela que es parcial. Danson debía morir. Seguro. Cuando la anciana se enteró de la noticia, buscó palabras en el diccionario toda la noche y escribió una carta de entendimiento con letra torcida. Pero Danson tenía antecedentes penales por solicitar servicios a una prostituta. Y esta carta de entendimiento no pudo salvarle la vida. El fallo se conoció rápidamente. La pena de muerte se ejecutaría de inmediato. Cuando la abuela escuchó la noticia en el tribunal, sufrió un derrame cerebral en el acto. A Leo le volvieron a picar las manos. Y se fue a jugar y perdió mucho dinero. Tenía que esconderse por todas partes todos los días. La pequeña fortuna familiar que tenían originalmente ya se había dilapidado con los años. Mi tía vino a suplicarme. Pero simplemente me negué a verla y mantuve la puerta cerrada. Es muy difícil vivir en una gran ciudad sin dinero. No le quedó más remedio que llevarse a su abuela, que había sufrido un derrame cerebral. De vuelta a la vieja casa en el campo. La señora que Danson había mantenido afuera, de alguna manera, descubrió la dirección de la vieja casa y vino a armar un escándalo varias veces, exigiendo la manutención de su hija. Como resultado, mi tía la golpeó directamente. Más tarde, el mayordomo me dijo que la señora estaba efectivamente embarazada.
Y tal como Danson había pensado. Era un niño. Sin embargo, no era su hijo. Pero él nunca lo sabría. 9. El día en que se ejecutó la pena de muerte de Danson. Como pariente. Firmé el consentimiento para la ejecución al mismo tiempo. Miré al cielo azul y dije, papá. Cumplí lo que te prometí en mi vida anterior. Saqué una pequeña y exquisita caja de mi cama. Dentro había una pequeña máquina de túneles usada para viajar en el tiempo. Lo cual podría remontarme al pasado. Esto me lo dio mi padre antes de fallecer. Esperaba que perdonara a la familia de mi tío. Pero también me dio la oportunidad de salvar mi vida. Estaba arriesgándose. Estaba apostando a que su hermano mayor aún tenía conciencia. Apostaba a que no usaría esta máquina de túneles para regresar al pasado. Sin embargo, aún así perdió. Antes de que mi padre muriera, me dejó una propiedad y un fondo educativo de 10 millones de yuanes. Usó el dinero restante para comprar esta máquina de túneles de viaje. El desarrollo de la tecnología solo pudo retroceder el tiempo 3 meses. Es decir, el día en que mi abuela vino a verme para transferirme la propiedad de la casa. Tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Pero mis padres no. Sus vidas quedaron congeladas para siempre en ese accidente de coche. La convicción innata de mi padre era ser filial con sus padres y respetuoso con los mayores. Se preocupaba profundamente por sus familiares, incluso si eso significaba pagar con su propia vida. Realmente quería darle a su hermano mayor la oportunidad de corregir sus errores. Las malas ideas eventualmente darán lugar a flores hermosas. Mi padre no podía deshacerse del carro de su insensata piedad filial. Pero su amor paternal le permitió dejar una salida para su amada hija. Pero no esperaba que esto implicara a mi madre. Le supliqué a mi padre que regresara al pasado y salvara a mi madre. Pero él permaneció callado y siguió llorando. Sabía que ya había tomado su decisión. Cuando salí de la comisaría, un rayo de luz brilló. Me cegó un poco los ojos. Escuché que alguien me llamaba. Vi a mi mejor amigo y al mayordomo saludándome. Las personas indicadas estarán en la luz esperándote. Fin del texto principal.